En los rincones más oscuros de la mente humana hay puertas. Puertas al miedo, a la locura y a lo que acecha más allá. Dicen que el sueño es un refugio, pero ¿qué pasa cuando ese refugio se convierte en una trampa? Cuando tus peores demonios no solo te persiguen, sino que te consumen desde dentro, remodelando la estructura misma de tu realidad. Para entender este horror debemos viajar a los años 50, durante la Guerra Fría. Fue entonces cuando la CIA dio luz verde al proyecto MKUltra, buscando manipular no solo la mente y la voluntad, sino el alma humana. En el corazón de esa oscuridad estaba Sidney Gottlieb. Él creía que existía un tejido de sueños colectivo que unía a toda la humanidad, una vasta dimensión oculta en el subconsciente, lista para ser atacada. Gottlieb buscó el origen de la mente, tropezó con leyendas de seres primordiales, no dioses que crearon el mundo, sino dioses que sostienen la existencia. En textos eslavos encontró a Svarog. La leyenda decía que el universo no fue creado, fue soñado. Y Svarog era ese soñador, un poder tan inmenso que su única función era mantenerse dormido. Para Gottlieb, si Svarog despertaba, todo lo que conocemos se desvanecería como una pesadilla al amanecer. La arrogancia de Gottlieb fue total. Creyó que si dormía era vulnerable. Así nació el proyecto Svarog. Su objetivo: romper el límite de la realidad, despertando a Svarog a través de la mente de sus sujetos. El proyecto Svarog comenzó con el ingreso de 5 sujetos de prueba, individuos propensos a sueños vívidos, a quienes Gottlieb veía como antenas. La clave del experimento era la inducción total y continua del sueño. Los sujetos fueron encerrados en cámaras herméticas donde se esparcía un gas sedante imperceptible, una mezcla constante de calmantes que los mantenían permanentemente dormidos o profundamente adormecidos. Gottlieb quería un cuerpo que pudiera moverse, pero cuya conciencia estuviera atrapada. Solo disminuían la dosis del gas para darles vigilias forzadas de unos minutos u horas, solo para que comieran o cumplieran órdenes básicas sin negación, antes de volver a sumergirlos en la bruma química. Para corromper el sueño que buscaba manipular, la crueldad era el método. Mientras estaban atrapados en ese estado, sus mentes eran bombardeadas con descargas eléctricas ligeras, ruidos insoportables y, lo más aterrador, las voces de sus familiares, pero distorsionadas y burlonas, inyectadas directamente a través de implantes corticales. El objetivo era corromper el tejido de los sueños, forzando su conciencia a buscar la fuente máxima de la realidad, el sueño de Svarog. El quinto día, el sujeto Gamma murmuró en su sueño más profundo: las sombras se mueven. Lo que estaba viendo era el eco del sueño de Svarog siendo perturbado. Gottlieb forzó la cerradura y, en lugar de abrir la puerta, la destrozó. El colapso fue total. La fragilidad de la realidad, el sueño de Svarog, comenzó a romperse. Los equipos registraron que la actividad cerebral se sincronizó en los 5 cerebros. La prueba aterradora de que las mentes torturadas habían cumplido su misión. Habían alcanzado el sueño del dios. A partir de ese momento, el horror fue fisiológico. Los sujetos comenzaron a gritar intensa y constantemente mientras dormían. Una sinfonía de pánico puro. Sus monitores registraban una alteración y aceleración peligrosa de sus ritmos cardíacos. La frialdad de los custodios se convirtió en terror cuando uno de los sujetos intentó arrancarse los implantes con sus propias manos. Y luego el primer colapso. El corazón del sujeto Gamma simplemente se detuvo. Su cuerpo se quedó en medio de un grito mudo. Al 9º día, el deterioro fue físico en los restantes. Mostraban cambios aterradores e imposibles. Extrema palidez, alargamiento sutil y visible de los brazos y las piernas, y un enrojecimiento intenso de la parte blanca de los ojos. La tortura magnificó y colectivizó el horror, convirtiendo sus cuerpos en algo que no pertenecía a nuestro mundo.
El proyecto Svarog no implantaba sueños, desestabilizaba la realidad misma. Al día 13 el horror era físico. La carne mostraba una extraña cualidad que se reajustaba en lugar de curarse. Susurros guturales llenaron el laboratorio. No queremos despertar. No queremos ser liberados. ¿Qué les hizo el sueño de Svarog? El miedo no era lo que conocemos. Era algo mucho peor. Que Svarog despertara y el universo entero desapareciera con él. Cuando finalmente abrieron la cámara al día 15, lo que encontraron fue la consumación de una pesadilla. Cuerpos deformados por el terror, en un estado de mutación física horripilante. Sus brazos y piernas estaban antinaturalmente largos y sus ojos inyectados en sangre. Una realidad reescrita en su propia carne. Los que sobrevivieron estaban mutilados, en un intento desesperado de escapar de lo que vieron, con un terror que no era por el exterior, sino por el regreso al mundo. Una fisura de Svarog se había abierto, una fuerza primordial que ahora podía manifestarse en nuestro mundo a través de esos cuerpos alterados. Solo 3 regresaron, mentes rotas, cuerpos con esa plasticidad aterradora y los ojos que reflejaban una conexión oscura. Esa puerta no se cerró, solo cambió de forma. Ahora esa fisura en la realidad, esa semilla de pesadilla, habita en el mundo. No es una enfermedad mental, sino un agujero continuo en la percepción de lo real. Así que la próxima vez que tu cabeza toque la almohada y la oscuridad te envuelva, pregúntate lo siguiente: ¿quién controla realmente tus sueños?